Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Una vez más les doy la bienvenida a este 28 de abril de 2021. 28 de abril del 2021, aquí a las 8 de la noche compartiendo un tiempo con Dios. En la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Hoy día vamos a compartir con cada uno de los hermanos que se vayan apuntándose para escuchar la palabra de Dios. Vamos a compartir Juan capítulo 3, verso 31 al 36. Vamos a compartir acerca de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vamos a compartir acerca de lo que es la vida eterna, de lo que debe ser la vida eterna, de lo que el Señor nos habla acerca de la vida eterna en su palabra. Esta noche entonces, para los hermanos que se van incorporando, Juan capítulo 3, verso 31 al 36. Dice la Escritura así: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y a todas las cosas le ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Voy a volver a dar lectura a estos versículos de la palabra del Señor. Dice: el que de arriba viene. Estamos leyendo Juan 3, 31 al 36. El que de arriba viene. ¿Quién viene de arriba? Jesús, el Señor. Es sobre todos. ¿De dónde viene? De los cielos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, nuestro Señor Jesucristo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es lo que vamos a compartir en esta noche. Los versículos presentes que Juan nos menciona acá en la palabra, en el capítulo 3, son razones para que reconozcamos la superioridad de Cristo, para que reconozcamos la superioridad de Cristo o la superioridad que Cristo tiene. Estas son razones para reconocer que Cristo es superior. El origen de Cristo, para empezar, es celestial. Cristo conoce y conocía lo verdadero, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque lo conocía de primera mano, del Padre que está en los cielos. Y su testimonio siempre concuerda con Dios, porque el Espíritu Santo de Dios en Jesús permaneció de forma permanente, estuvo de forma permanente en él. Él es el único que vino, y esto es importante tener claro, que vino de arriba, del cielo, de origen celestial. Jesús no es de origen terrenal, no es un hombre que vino acá nomás de la tierra, no, por eso su nacimiento fue un nacimiento diferente. Él vino de arriba, del cielo, de origen celestial. Eso recuerda que el nuevo nacimiento en el que participamos tú y yo, y todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, no viene en la tierra, viene del cielo, viene de arriba. La diferencia es que todos los demás pertenecen a la tierra, son finitos y por naturaleza
limitados. Y esto es importante también tener claro. Dios dio el Espíritu a Jesús sin límite alguno. Sin límite alguno. En Juan capítulo 1, verso 32 al 33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, y este es el testimonio del Espíritu en Jesús, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y el verso 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, haciendo referencia a Jesucristo mismo. En Isaías capítulo 11, verso 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Juan, el Bautista, presenta dos caminos claramente: la fe genuina en Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz, o la desobediencia, que tiene como resultado la ira de Dios sobre el hombre de pecado. La vida eterna, dice la palabra de Dios en Juan 3:36, y esto es lo que vamos a compartir en esta noche. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Repetimos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La pregunta siempre es, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Hay diversas acepciones respecto a la vida eterna, pero ¿qué es la vida eterna según la palabra de Dios? Para empezar, la vida eterna es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y este regalo solo puede venir solamente a través de Cristo, nuestro Señor, el que murió en la cruz del Calvario. Entonces, para empezar, la vida eterna es un don de Dios, es un regalo. Nadie obtiene vida eterna de manera automática. Nadie obtiene vida eterna a través de un hombre o de un religioso o de una religión aquí en la tierra. No, la vida eterna es un don de Dios y viene de lo alto, viene de los cielos. Y este regalo solo puede venir a través de Cristo, nuestro Señor, y lo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vuelve a repetir, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no estamos en Cristo, no tenemos vida eterna. Imposible. Como vemos, el don está en contraste, el don de Dios, que es la vida eterna, está en contraste con la muerte, que es el resultado, es la consecuencia natural del pecado. Por eso vemos que el don de Dios, que es la vida eterna, está en contraste con la muerte. Repito, que es el resultado de la consecuencia natural del pecado. El don de la vida eterna, ¿a quiénes vienen? A los que creen en Jesucristo. Él es la resurrección y la vida, el que viene de arriba de los cielos, que no es de este mundo. Ese es otro punto importante. No es un ser finito, no es un ser natural, no es un ser terrenal, es un ser celestial, viene de arriba. Por lo tanto, el nacimiento de nuevo y la vida eterna que el Señor nos da gratuitamente a cada uno de los miembros de su iglesia, eso viene como un don, como un regalo de Dios directamente de los cielos. Jesús en Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la vida eterna es vida perpetua.
es vida perpetua, es una vida continua, es para siempre, es sin final, es eterna. Solo ver la vida eterna como un cúmulo interminable de años, queridos hermanos, es un error. Y a veces tendemos a ver, cuando escuchamos de la vida eterna, una cantidad de miles de años, y eso decimos que es vida eterna. La vida eterna no se mide por años. Por eso solo ver la vida eterna como un cúmulo interminable de años es un error. La vida eterna no solo son años, no solo es cantidad, es calidad eterna. La vida eterna, pero es independiente de años y meses. Esa es una medida natural, no eterna. Cuando queremos medir la vida eterna en años y en meses, esa es una medida natural, no es eterna. La vida eterna y es independiente de años y meses. La vida eterna funciona más allá del tiempo y fuera del tiempo, como también lo puede hacer dentro del tiempo. Pero es importante tener claro esta parte conceptual también para entender qué es lo que Dios nos ha dado en este tiempo en cuanto a la vida eterna. Como cristianos, por ejemplo, la vida eterna es algo que la experimentamos hoy, es algo que experimentamos ahora. Como cristianos no estamos esperando la vida eterna y no es algo que comienza cuando morimos, como muchos piensan, que el momento en que mueren físicamente van a empezar la vida eterna. No, la vida eterna comienza, querido hermano, cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo en espíritu y en verdad. Esa es nuestra posición actual. Estamos ya viviendo la vida eterna. Desde el momento en que nacemos de nuevo, esa es nuestra posesión actual. Vivimos eternidad, que en este momento y por este tiempo está sometida al tiempo, está dentro de este tiempo, años, meses y días. Pero muchas veces cuando las personas dicen la vida eterna, es como que en su interior, en su mente, en su entendimiento, están esperando que el día que mueran recién van a pasar la vida eterna. La vida eterna, hermano, en este tiempo, desde que nacemos de nuevo, la estamos viviendo a través de este tiempo, dentro de este tiempo. Y por eso les decía que como cristianos la vida eterna es algo que experimentamos hoy, ahora. No estamos esperando vida eterna y no es algo que comienza cuando morimos. La vida eterna, les repito, comienza cuando nacemos de nuevo. Esa es nuestra posesión espiritual. Así que, hermano, usted ahora, en este momento, está ya viviendo eternidad. Está viviendo la vida eterna dentro de este tiempo. Y cuando este cuerpo mortal muera, estaremos viviendo la vida eterna en la eternidad y más allá de la eternidad, que ya no se mide por días, horas, semanas y meses, no, o años. La eternidad está por encima de eso. Y esa es la eternidad de la que habla también la palabra de Dios. Por eso en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Tiene, dice la palabra. Está hablando de tiempo presente, hoy. No dice el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Si dijera tendrá vida eterna, estaría hablando que después de la muerte recién entraríamos a una vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está hablando del tiempo presente. Eso quiere decir, querido hermano, querida hermana, que desde el día que conociste a Cristo Jesús en tu corazón, ya tenemos vida eterna. Estamos ya viviendo eternidad dentro de este tiempo. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Otra vez dice, tiene tiempo presente y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Claramente lo dice. Aquí lo que estamos compartiendo centralmente es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero, repito, la vida eterna no se la empieza a vivir una vez que uno muere, sino el momento en que naces de nuevo y participas de esa primera resurrección. Ya estamos viviendo vida eterna dentro de este tiempo. Es eternidad en este tiempo y luego viene la eternidad luego de que partamos fuera de tiempo, meses, días y años. Es importante también entender. Dice Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, vuelve a decir, tiene vida eterna. El enfoque de la vida eterna no es, repito, para el futuro. No es ahora más bien. Es nuestra posición en Cristo. Ahora, la vida eterna es Jesucristo. Jesucristo mora en tu corazón y mora en mi corazón. Estamos ya viviendo eternidad. Y ese es un hecho consumado. En Juan 17:3 Jesús ora. Y esta es la vida eterna, dice Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Usted conoce al único Dios verdadero? Si la respuesta es sí, esa es la vida eterna que mora en usted. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tienes a Cristo y conoces al Padre, tienes vida eterna. Por eso dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna, un conocimiento de Dios y su Hijo. Así que estamos viviendo ya la vida eterna. Y eso debe darnos paz, debe darnos reposo, debe darnos gozo, porque estamos viviendo ya la eternidad en Dios aún dentro de este tiempo. Por eso podemos mirar y ver y sentir las cosas que pasan a nuestro alrededor de una manera eterna, no de una manera como la gente finita, que es de la tierra, que es natural, cree. Nosotros ya no somos de este mundo. Somos seres celestiales, unidos a Cristo por la gracia del Señor, y estamos viviendo vida eterna. Por eso, la vida eterna es el conocimiento de Dios y de su Hijo. No hay conocimiento del Padre sin el Hijo. Es a través del Hijo que el Padre se revela a los escogidos. Es a través de Cristo, al que Él envió a morir en la cruz del Calvario. Y si tienes al Hijo, tienes al Padre. En Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto es Jesús hablándole al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es hermoso leer estas cosas. En Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Le dijo a Felipe. ¿Me has visto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Si tú conoces a Jesús y has recibido a Jesús en tu corazón, conoces al Padre. Por eso cuando oramos le decimos, Padre, en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo esto o aquello. No solamente hay un entendimiento espiritual de las cosas celestiales, sino que la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, en tu corazón, como la que hubo en Cristo cuando estaba acá en la tierra, es plena. El Espíritu Santo no nos ha sido dado por medida, nos ha sido dado en plenitud a ti y a mí, para que podamos vivir esta vida eterna, que es un conocimiento de Dios y de su Hijo hoy, ahora, dentro de este tiempo. Y cuando partamos de nuestro cuerpo natural, vivir la eternidad fuera del tiempo y la medición de años, meses y días. La vida eterna es calidad, no es cantidad, y no se mide por tiempo. El conocimiento del que habla la palabra de Dios no es un conocimiento informativo, no es un conocimiento académico, es un conocimiento personal, es una relación personal con la persona de Jesucristo y con nuestro Padre Celestial.
Por eso es que en el día del juicio final, muchos dirán, yo he sido tu seguidor, pero en realidad nunca tuvieron reunión o relación, con Él. Y por eso es que Jesús a los falsos en aquel tiempo les dirá, como dice Mateo 7:23, y entonces les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso el nacimiento de nuevo es un pase a la vida eterna. El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Y eso significa nacer de nuevo. No solamente creer mentalmente, no solamente tener información acerca de Jesús y de Dios, no un conocimiento académico como muchos creen y tienen, y dicen, sí, yo creo en Dios, yo sé que ha venido, yo sé que ha hecho esto, el otro, pero creen simplemente como una información mental, un conocimiento académico, un conocimiento muy lejano, pero no han nacido de nuevo. Y por eso es que en el juicio final muchos dirán, pero yo he hecho esto, he hecho el otro, pero no tenían relación con Él, no habían nacido de nuevo. Y Jesús, como dice en Mateo 7:23, les declarará, no, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la Nueva Jerusalén, Juan el apóstol ve un río que fluye desde el trono de Dios y del Cordero. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto está en Apocalipsis 22, 1 al 2. En el Edén fue que nos rebelamos contra Dios y fuimos desterrados del árbol de la vida, como dice Génesis 3:24. Eso fue en el Edén. Nos rebelamos contra Dios, pecamos por desobediencia contra Dios y fuimos desterrados del árbol de la vida. El acceso al árbol de la vida se logra por Jesucristo y lo que hizo en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde vino el Cordero de Dios? Del cielo, de arriba. Es el único que bajó y es el único que ascendió. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Crea, esta es buena nueva. Confía en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Esta es la eternidad que Dios nos habla y que es un regalo, un Dios de Dios, un don de Dios inmerecido para cada uno de nosotros. Impensable vivir vida eterna. La mayoría de la gente aquí en el mundo que no conoce al Señor piensa que el momento de morir va a pasar a una vida eterna. Sí, pero va a pasar a una vida eterna sin Dios. Y ese es un gran problema. Va a pasar una vida eterna sin Dios. Cuando nacemos de nuevo en espíritu y en verdad, vivimos vida eterna desde el momento de nuestro nacimiento de nuevo, y cuando nuestro cuerpo mortal muere, pasamos a la vida eterna en Cristo, fuera del tiempo y los meses y los días y los años, pero a vida eterna con el árbol de la vida. Por eso, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es muy claro lo que el Señor nos está diciendo. Porque con el corazón, dice el verso 10, se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nunca olvidaré el día en que el Señor tocó mi corazón y me hizo nacer de nuevo. Fue ese momento que algo pasó en mi interior y es el Señor tocando mi vida que creí.
No fue porque yo creí primero, Él tocó mi corazón y creí. Y de hecho, inmediatamente, como creí en mi corazón, con la boca confesé para salvación, como un hecho inmediato. De manera clara nos dice, si Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Esto es impresionante. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en Cristo. No está en Mahoma, no está en el Papa, no está en María, no está en José, no está en ninguno de los santos, no está en ninguna otra religión del mundo, solo está en su Hijo, en Cristo. El que tiene al Hijo tiene vida. El Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado, descendió del cielo. Él viene de arriba y también se fue arriba. No es un hombre como cualquiera, es un hombre infinito, es Dios. El que tiene al Hijo por eso tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es importante entender. Por eso la vida eterna es un don de Dios, un regalo. Y este regalo solamente puede venir a través de Cristo, Señor nuestro. Y como les decía, para ver la vida eterna, solo ver la vida eterna como un cúmulo interminable de años, es un error tremendo. Hasta se te puede hacer aburrido. La vida eterna no solo son años en cantidad, no solo son días, no solo son meses, no, la vida eterna es calidad eterna. La vida es eterna y es independiente de años y meses y días. Esa es una medida natural, esa es una medida no eterna. Los días y los meses y los años que vivimos aquí en la tierra es una medida natural para contar los días, los meses y los años. Pero la vida eterna funciona más allá del tiempo y fuera del tiempo. Como también puede funcionar en el caso de los nacidos de nuevo, como tú y yo, dentro de este tiempo. Por eso dice la palabra muy claramente, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ahora, en este momento, tiene vida eterna, en este tiempo presente. El solo saber esta verdad, que tenemos ya ahora vida eterna en Cristo Jesús, nos debe de hacer ver la vida que nos rodea de una manera muy diferente. No medimos nuestra vida en función solamente del tiempo. Vivimos eternidad de Dios por ese regalo inmerecido que Dios ya nos dio. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya estamos viviendo eternidad. Ese es un regalo de Dios. Ya estamos viviendo reposo de Dios porque Él nos guarda. Más allá de todas las cosas que pasen. Más allá de todas las cosas que nos sucedan en este tiempo y en este cuerpo mortal, tenemos vida eterna ahora y desde ahora. Y eso debe provocar paz en nuestro corazón, gozo en nuestro espíritu y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me has dado vida eterna sin que yo merezca. Merecía la muerte, merecía el infierno, merecía la condenación. Y la ira de Dios estaba sobre mi vida. Pero por su gracia, por su amor, por su perdón, Él vino a nuestra vida, nos salvó, nos tocó, nos hizo nacer de nuevo y nos dice, ahora tienes vida eterna. Y nos dice que tenemos vida eterna y nos da su Espíritu Santo sin medida. Nos da en plenitud, como lo tuvo Cristo. E ignorar esta verdad es ignorar la obra de Dios. Por eso es que esta gran noticia de que tenemos vida eterna nos tiene que hacer ver la realidad circundante de una manera muy diferente. Nos tiene que hacer ver la realidad de una manera distinta. Como mostramos un mensaje a través del Facebook, que el diablo le decía a Dios de que
con esta pandemia te he cerrado las iglesias. Y Dios les respondía, sí, has cerrado afuera, pero yo he abierto casas, yo he abierto iglesias en hogar, en todo lado. Mientras el diablo cree que hace algo, en realidad el Señor va por mucho más adelante. Eh, no, la iglesia de Cristo no se delimita a un lugar donde vamos. La iglesia de Cristo somos nosotros. Donde estamos está la iglesia. En tu casa, tú eres iglesia porque Dios vive en ti y vive la eternidad contigo. Tienes la familia, tienes los hijos. Ahí eres una iglesia en hogar. Y ahí está el Señor contigo, viviendo la eternidad que nos ha prometido y que nos habla aquí en la palabra. Por eso el don de la vida eterna viene a los que creen en Jesucristo. Él es la resurrección y la vida, el que viene de arriba de los cielos, que no es de este mundo, vive en tu corazón. Y vivimos eternidad en Cristo Jesús. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios, y verdaderamente compartir versículos de la palabra de Dios como está escrita nos hace vivir la vida de Dios como Dios quiere que vivamos. Por eso lo más importante, como escuchaba hoy día en la emisora BBN, lo más importante es la palabra de Dios. Nunca bases tu cristianismo en libros escritos por hombres. Basa tu cristianismo en la palabra de Dios, porque ahí está el fundamento de nuestra fe. La palabra de Dios es útil para redarguir, instruir en justicia, para exhortar. La palabra de Dios, siempre fiel, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Mucha gente se dedica a leer libros cristianos de una cosa y de otra cosa, que no está mal, pero descuidan la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro que nos da crecimiento. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra que hoy por hoy podemos manejar en nuestras manos con libertad. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Que Dios les bendiga, y Dios mediante estaremos por este mismo medio el próximo miércoles a las 8 de la noche por este mismo medio. Dios les bendiga ricamente. En un tiempo con la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Buenas noches.